Tenemos con nosotros en el día de hoy a un político, economista y profesor paraguayo que es exmiembro del directorio del Banco Central del Paraguay, exministro de Hacienda y actual candidato del Partido Colorado a la presidencia de su país en las próximas elecciones generales que se van a celebrar el 30 de abril. Un hombre joven con una historia personal, por eso les pido que se queden con nosotros, que va más allá de la infinidad de títulos que le acompañan. Ha demostrado ser perseverante, consecuente, dos cualidades que unidas a su enorme experiencia le han hecho llegar al corazón de los paraguayos y liderar todas las encuestas para convertirse en el nuevo presidente. Y es que Santiago Peña predica con el ejemplo y con el fruto de sus convicciones y esfuerzo, porque nadie le ha regalado nada. Y lo que tiene lo ha conseguido a pulso. Candidato a la presidencia, perdió las primarias en el 2018 ante el actual presidente de la República, Mario Abdo, pero lejos de abandonar a su compañero de partido, trabajó a su lado para ayudarlo a consolidar su liderazgo, logrando para sí mismo un mayor contacto de la realidad de su país y de su gente. Aprovechando su estadía aquí en Miami y en Washington, donde ha mantenido reuniones de trabajo con Marco Rubio y con otros legisladores, se presentó hoy en el Adam Smith Center for Economic Freedom, ilustró al auditorium con una visión crítica de su país y de una nueva América Latina que se mueve hacia la izquierda entre gobiernos populistas en momentos de enorme inestabilidad económica. Para que ustedes tengan un poquito más de idea de su historia personal y de por qué está liderando en las encuestas y cuáles son sus retos en el caso de convertirse en presidente, nos acompaña en esta noche Santiago Peña. Bueno, pues yo les decía que nuestro espejo se ilumina en el día de hoy con la presencia de un político con una enorme proyección y además una visión que yo creo que van a compartir muchos de ustedes. Está con nosotros Santiago Peña, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Mariana, un gusto estar acá contigo, con la audiencia. Oye, yo después de leer ese currículum tan impresionante, me llama la atención que es muy joven. Soy muy joven. Y he leído además que se casó con su novia de siempre, un niño a los 17 años, otro a los 25. Quiero decir, tiene una carrera personal y profesional meteórica. Así mismo, bueno, la verdad que mi carrera profesional es una consecuencia de mi carrera personal. Yo creo que siempre digo mi orgullo, mi mayor orgullo es mi familia, así que celebré hace pocas semanas 25 años de casado, 2 hijos maravillosos que han sido un gran soporte para una carrera que no es fácil, tanto en la vida profesional como en la vida pública y en la política en particular. Otra de las cosas que yo estaba resaltando y que llama mucho la atención es que cuando pierde esas primarias en las elecciones del 2018, lejos de retirarse como hubiera hecho cualquier otro candidato, decide trabajar como un soldado leal al lado del actual presidente de la República, y eso a su vez le permite tomar un contacto directo con la gente y con su país. Lejos de sentirme abatido, sentía que había ganado una experiencia tremenda, realmente una bendición. A los 38 años llevar una campaña a nivel nacional no es un privilegio que tienen muchas personas. Soy tremendamente optimista de mi país, de mi región, del mundo. Veo los desafíos como oportunidades para resolver. Y bueno, a partir del 2017, cuando pierdo las elecciones primarias, salí a trabajar de un ámbito diferente. Yo comencé en la academia, después estuve en las políticas públicas, estuve en la política partidaria, pero me faltaba esa cuarta pata de una mesa que era el trabajo también en el sector privado, estar del otro lado del mostrador, que muchas veces los actores en los cargos públicos desconocemos. ¿Sí? Dónde le aprieta el zapato al pequeño emprendedor, al trabajador de la calle. Bueno, así que estos 5 años ha sido una gran oportunidad de poder estar muy en contacto con la gente y darme cuenta de las enormes oportunidades que tiene nuestro país. Y yo sé que además ha sido embajador sin serlo, casi por 20 años. Ahora tenemos que tocar un tema que vamos a tocar obviamente en esta noche muchos temas, pero yo quisiera comenzar, porque además en un día como hoy que el Departamento de Estado ha sancionado al expresidente Horacio Cartés, yo creo que es momento también hablar de la corrupción y de la impunidad que está afectando a toda América Latina, y desgraciadamente Paraguay no es una excepción. Veíamos también recientemente el asesinato del fiscal en Colombia. Si usted llegara a ser presidente, ¿cuál sería, cómo se podrían emprender esos cambios para tratar de lograrlos? Lucha sin descanso, son todos los días, es un día a la vez.
parte de la designación que uno hace de su gabinete, de las personas que a uno le rodea, de tomar medidas cuando uno tiene que tomar esas medidas. Creo que la transparencia, creo que el acceso a la información pública han sido grandes aliados, ¿verdad? Yo no hablo solamente desde el discurso, muchas veces decimos que los políticos son dulces y nada más dulce que un político en campaña, pero yo hablo del testimonio. A mí me tocó ser ministro de Finanzas, lideré una agenda económica que estuvo muy cerca de la gente, trabajando con aquellos sectores más vulnerables, luchando para que la ciudadanía pueda tener acceso. Hemos tenido grandes éxitos, hemos tenido también grandes fracasos, pero creo que lo importante es no renunciar a esa lucha. En el caso de Paraguay, como bien decís, Marian, hoy se dio una noticia con un enorme impacto. Horacio Cartes no solamente fue expresidente de la República, es presidente electo del mayor partido político del Paraguay. Y como nosotros lo hemos dicho en el pasado y lo volvemos a decir hoy, él tiene no solamente el derecho, sino la obligación de defenderse de estas acusaciones y, por supuesto, demostrar su inocencia, que es lo que creemos quienes hemos trabajado cerca de él. Ha estado en Washington y ha tenido varias reuniones con personalidades del mundo de la política, entre ellas con Marco Rubio, que además de ser un senador, también está liderando algunos de los comités, por ejemplo el de seguridad. ¿Van a afianzar de alguna forma esas relaciones bilaterales en el caso de que usted se convierta en presidente con Estados Unidos? Absolutamente sí. Paraguay ha sido históricamente un gran aliado de los Estados Unidos. Y la relación típicamente se llevaba adelante a través de los organismos de gobierno, el Departamento de Estado, el Tesoro americano, una relación muy fluida, de mucha colaboración, mucho beneficio en términos de capacitación, asistencia técnica. Pero Paraguay nunca desarrolló los vínculos políticos que muchas veces trascienden una administración, ¿verdad? Una persona en una administración está limitada al tiempo que está en esa administración. Sin embargo, en los parlamentos, en los congresos, se pueden construir relaciones que sean mucho más duraderas. Así que un área en donde yo quiero trabajar, no solamente con los Estados Unidos, sino también con gobiernos en Europa, en Asia. Usted sabe que Paraguay mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, claro, ¿verdad? Hace más de 60 años, algo que yo planteo seguir fortaleciendo durante la administración. Así que creo que Paraguay tiene el gran desafío de que se conozca más del Paraguay, ¿verdad? Claramente, Marian, tenemos desafíos en temas de corrupción, tenemos que seguir luchando contra la corrupción, tenemos que fortalecer nuestro sistema de justicia, pero mi impresión es de que la percepción sobre Paraguay es muy diferente de la realidad. Hay una mala imagen del Paraguay y nosotros los paraguayos tenemos que hacer un mejor trabajo contando lo bueno que estamos haciendo, pero también nuestros desafíos que tenemos que mejorar. Tiene toda la razón. Yo creo que necesita una campaña de imagen de alguna manera, porque desgraciadamente lo que ha salido en los medios desde el asesinato del fiscal, lo que ha salido hoy por parte del Departamento de Estado, no son esas noticias que uno quisiera de repente tener. Ahora, lo que también es cierto es que una de las democracias más sólidas, con una estabilidad política, con una estabilidad social, que son realmente reseñables. Su visión particular, y eso es lo que yo quisiera compartir también con nuestros televidentes en la noche de hoy, ha sido de un ataque a estos gobiernos populistas de izquierda que como un cáncer se nos están extendiendo por toda América Latina bajo la tutela de Cuba y de Venezuela. Cuando usted sea presidente, ¿qué haría? ¿Cómo trabajaría usted este tema del nuevo socialismo, si es que se puede llamar así, o ya del añejo socialismo del siglo XXI? Paraguay tuvo que enfrentar la primera oleada del socialismo del siglo XXI que tenían Hugo Chávez, el abanderado, el presidente Kirchner en la Argentina, de luego estuvo Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Lula en sus dos mandatos, luego con Dilma Rousseff, Evo Morales en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador. Y Paraguay durante todo ese tiempo siempre mantuvo fiel a lo que eran los intereses del Paraguay. Nunca criticó, nunca atacó, pero siempre fue muy claro en decir, nosotros defendemos los derechos humanos. Fuimos el primer país que tuvo una posición muy dura en contra de Venezuela cuando Lilian Tintori recorría países buscando el apoyo y muchos de los presidentes la recibían a puerta cerrada. Fue el presidente Carter el primer presidente sudamericano que la recibió con todos los honores en el Palacio de Gobierno de cara a la ciudadanía. Así que esa ha sido una posición de Paraguay, de la clase política, y eso es algo que por supuesto yo voy a seguir manteniendo, respetando las decisiones de cada uno de los pueblos, pero siempre a favor de los derechos humanos. Un país que ha vivido 35 años en una dictadura, así que nosotros lo hemos vivido en la propia piel y queremos ser una voz para toda la América Latina que quiere defender la libertad, la democracia y los derechos humanos. Precisamente hablando de este tema, se está celebrando en Buenos Aires, en Argentina, la reunión del CELAC.
donde bueno, algunos de estos impulsores, Brasil, Argentina, están proponiendo, por ejemplo, la creación de una moneda única. Por lo que ha habido hasta este momento en las reuniones, como que Uruguay y Paraguay han tratado de mantenerse al margen con la actual presidencia. Sí. ¿Usted hubiera cambiado su posición de haber estado sentado en la CELAC? Marian, yo soy del mismo partido político del actual gobierno. Sí, pero creo que la visión... Yo competí con él, yo tengo una visión muy crítica, pero tengo que destacar la posición del presidente Abdo el día de ayer en la CELAC. Él tuvo una posición muy clara. Él condenó los ataques a las instituciones en Brasil de los primeros días de enero, pero con la misma vehemencia cuestionó la falta de garantías políticas y el respeto a los derechos humanos que se sigue dando en Venezuela. Yo creo que esa es una posición, te voy a repetir, no solamente de un presidente, es la posición de un gobierno y de un país. Así que en ese sentido, por más de las críticas que tengo, creo que la posición que tuvo el presidente Mario Abdo es la correcta, es la que sentimos los paraguayos en defensa del pueblo de Venezuela. Así que ahora, yendo al otro punto que me mencionaba sobre la moneda única, obviamente nosotros no podemos dejar de considerar que Brasil y Argentina son los dos socios más grandes. Ahora bien, si nosotros queremos replicar lo que hizo la Unión Europea, tenemos que ver el camino que recorrió la Unión Europea. Fueron cerca de 50 años para poder llegar a una moneda única. El Mercosur tiene, con luces y sombras, unos 30 años. Y para que te des una idea, Marian, el Paraguay va a celebrar este año 80 años de su moneda. En ese mismo periodo de tiempo la Argentina le quitó 16 ceros. Paraguay hoy tiene una inflación de 1 dígito, la Argentina tiene 3 dígitos de inflación. Así que claramente eso muestra que hay una diferencia económica y una moneda no puede ser la herramienta para resolver eso. Les comenzaba el programa contando que Santiago Peña, además de tener infinidad de títulos y una vastísima experiencia, es un hombre de convicciones y es un hombre que se ha labrado lo que tiene en estos momentos a pulso, no le ha regalado nadie. Y por darles un dato, estaba leyendo que ha vivido casi toda su vida en una casa de alquiler hasta hace aproximadamente 4 años, que pudo construirse la suya. Es un hombre que se quedó embarazado con su esposa cuando solamente tenía 17 años, y ese reto de ser papá, y después de casarse y de querer tener un futuro juntos y de mantenerlo en el día de hoy, dice mucho también de lo que puede llevar después a su vida política. Cuénteme un poquito. Yo todos los días me levanto, Marian, pensando ¿por qué hago lo que hago? ¿Verdad? Esa es mi siguiente pregunta, ¿por qué quieres ser presidente? Si las razones por las cuales yo lucho día a día, si las convicciones son las correctas, la pelea vale la pena, ¿verdad? A pesar de que es un esfuerzo muchas veces familiar, un esfuerzo económico. Pero si las razones son las correctas, vale la pena. Ahora, ¿cómo yo llego a este lugar? Y claramente uno mira en retrospectiva lo que ha sido la vida de uno. Y yo encuentro en la paternidad uno de los puntos importantes. ¿Por qué digo la paternidad? Porque probablemente la paternidad es el acto de mayor generosidad donde uno deja de pensar por uno mismo y piensa que hay gente que depende de uno. La vocación de servicio es eso mismo. Sobre todo tan joven. La vocación de servicio y la vocación del servidor público, yo la entiendo de esa manera. Cuando yo era ministro de Hacienda, yo tenía que tomar decisiones que tenían implicancias sobre 7 millones de paraguayos, pero principalmente tenía sobre personas muy vulnerables. La construcción de una vivienda social no es solamente poner ladrillos y tejas, es darle un resguardo a un niño que en un día de lluvia no tenga el miedo de un mal día, que no se enferme, que pueda ir al colegio el día de mañana. Si se va a la escuela, eso le va a permitir tener un mejor futuro. Así que esa idea de poder, desde la política pública, ayudar a tantas personas, y yo creo que es un poco lo que tenemos que tratar de revalorizar, el servicio público. Yo soy una persona de firmes convicciones, católica, soy creyente. Tuve la oportunidad de reunirme con el Papa Francisco en la anterior campaña y él había hecho una homilía hablando sobre la importancia que los católicos se involucren en política, porque la política es la principal demostración del servicio hacia el prójimo. Y le menciono yo a él que yo respondí a su llamado y él me dijo: Santiago, es muy importante saber por qué uno entra, pero más importante es mantenerse fiel a lo que uno quiere. Así que creo que eso es algo que me repito constantemente y lo comparto con jóvenes. Hoy estuve recién en la Universidad de Florida International University y me preguntaron justamente, como un actor joven, por qué hacía esto. Y bueno, les compartía un poco mi propia experiencia. Y el otro dato importante, Mariana, es que yo encontré una enorme explicación de por qué hago lo que hago en África, lejos de mi patria, lejos de mi continente, en un continente que obviamente tiene enormes desafíos, pero cada lugar que visitaba decía
qué país maravilloso tenemos los paraguayos. Me fui a África a descubrir realmente el país maravilloso que ¿Le mandaron tenemos cuando en el usted se fue para Washington? ¿Se para fue para África? trabajar en el Fondo Monetario yo era responsable de países en África subsahariana. Wow, y eso ya le digo con esa edad. ¿Sigue jugando rugby? No, dejé de jugar, fui lo más cercano a un profesional, por más que un deporte amateur. Jugué 2 mundiales juveniles, estuve en Chile, estuve en Italia, recorrí el mundo gracias al deporte, me permitió aprender también de muchos valores que me han servido en la vida, pero es un deporte que requiere mucha dedicación, mucho compromiso y bueno, en un momento ya mis responsabilidades laborales y familiares ya no me permitían y el cuerpo también. Uno es importante mirar la cédula, la identidad. ¿Le llegó a usted a perdonar, Leti, cuando se ausentó un mes, recién nacido el bebé? No, vos sabés que hasta hoy me reclama, tenía Gonzalo un mes de haber nacido, yo me había preparado cerca de un año para ir a jugar un mundial a Italia. Se la debía. Y hasta hoy me reclama, pero como yo le digo, eso también me permitió a mí poder realizarme personalmente, yo sé que ha tenido un costo, pero me ha permitido también saber el gran resultado de los sacrificios que uno hace, ¿verdad? Fíjese que yo le hablaba del rugby no solamente por tocar ese tema personal, sino porque yo creo que es un deporte fuerte que le va a hacer mucha falta en el caso de que llegue usted a la presidencia. Sí. Porque hablando nuevamente del tema de la corrupción, de la impunidad, la gente está cansada en general, está muy cansada y necesitan un cambio. Claro, necesitan un cambio. ¿No tiene usted miedo de emprender ese cambio? No. Vos sabés que le tengo más miedo, Marian, a la burocracia, a la corrupción. Le tengo más miedo a mirar con la misma frustración y saber que pude hacer algo y no lo hice. Le tengo miedo a eso. Tengo miedo a mirar desde el costado y pensar que pude haber venido a trabajar a los Estados Unidos, pude estar en un gran banco, pude estar enseñando en una universidad, pero no le ayudé a mi país, sabiendo el país que tengo. Entonces, cuando me decían a mí si tenía miedo de perder las elecciones o de ganar el problema que iba a tener que enfrentar, ¿verdad? Porque hay muchas expectativas. Y decía que no le tengo miedo a ese desafío. Yo voy a poner todo de mí y finalmente estoy seguro que voy a poder contribuir con mi país. Bueno, como es un segmento un poquito más largo de lo habitual, me voy a permitir preguntarle entonces, ¿por qué ha querido ser presidente y cuál espera usted que pueda llegar a ser su legado en caso de conseguirlo? Quiero ser presidente porque soy capaz de cerrar mis ojos e imaginarme un Paraguay diferente. Soy capaz de imaginarme una América Latina y el Caribe diferente. Creo que tenemos un potencial enorme. El mundo necesita que miremos con optimismo, a pesar de las dificultades, a pesar de las guerras, a pesar de los problemas de salud que estamos enfrentando constantemente. Tenemos que creer que podemos hacer un país, una región y un mundo diferente. Y yo me siento un privilegiado de haber tenido la posibilidad de formarme en materia de política pública, de haber incursionado en política, porque no es fácil llevar el mensaje y que el mensaje llegue a la ciudadanía, donde muchas veces tenemos que competir con el populismo, sea de derecha o sea de izquierda, aquel que quiere simplemente regalar y no hay regalo, uno tiene que trabajar para que cada uno pueda alcanzar su desafío. Así que yo me siento con una enorme responsabilidad, pero también con la capacidad de poder contribuir con mi país y con mi región. Por eso quiero ser presidente, Mariana. Bueno, pues yo creo que si ustedes lo están escuchando, está perfectamente claro. Porque además otra de las cualidades, y no es una adulación, es realmente una cualidad que ustedes han podido comprobar, es quizá la honestidad, la transparencia, la forma en la que ese mensaje puede atravesar esa cámara y llegarles a todos ustedes. Y le comento esto porque en mi caso, por ejemplo, que he trabajado con otros presidentes, este tema del populismo es muy fácil y la pregunta siempre es, qué lindo todo lo que me estás diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo se va a lograr eso? Y yo creo que partiendo de la base de que es un reto y partiendo de la base de que se puede o no se puede conseguir, se tiene mucho ganado. Y ahí entra un poco mi vocación de docente, ¿verdad? Me tocó en algún momento también enseñar en la universidad y yo creo que es importante poder transmitir el conocimiento y saber transmitirlo a esa madre que está atrás del televisor y que mañana dice qué le voy a dar de comer a mis hijos, o esa madre que está preocupada de la inseguridad en la calle. Hay que explicarle a ella cómo unimos los puntos desde la situación que estamos ahora hacia el país y hacia la sociedad que queremos construir. Así que yo me he alejado de los discursos populistas, me he alejado de los discursos de odio, que son muy comunes también en esta época. Es mucho más fácil infringir el miedo, el temor, el decir, cuidado, no le votes a fulano porque él te va a llevar a la destrucción. No
votame a mí porque yo conozco el camino que nos va a permitir. Eso es Yo lo que conozco llega, de y tu eso es lo que sufrimiento, pero también sé cómo salir de esta Y situación. eso es exactamente lo que llega, ¿no? Porque el miedo paraliza y la gente está cansada de esas campañas en que cuenten realmente cuáles son. Ha sido un verdadero placer conversar con usted. Le deseo mucha suerte este próximo 30 de abril y espero tenerle aquí en el espejo ya convertido en presidente. Compromiso, Mariana, asumido. Muchísimas gracias y un saludo enorme para toda tu audiencia.